La obra bautista en Cuba es la fidelidad a las doctrinas bíblicas, la fidelidad a la herencia bautista, la fidelidad al Señor de la Iglesia. Aquellos antiguos bautistas dijeron Cuba para Cristo y nosotros ahora en este instante, nosotros decimos Cuba para Cristo, sí, pero Cuba para Cristo ya. La afiliación bautista a nivel mundial debe sus aportes a países como Holanda, donde en el año 1609 John Smith y un grupo de separatistas ingleses asumieron las doctrinas esenciales de los anabautistas menonitas. Posteriormente, en el año 1612, surge la primera iglesia bautista en suelo inglés con Thomas Helbing. Para en el año 1639, el teólogo inglés Rogerio Williams fundar la primera iglesia bautista de Norteamérica en Providence, actual Rhode Island. Por este mismo sitio del litoral norte habanero, en la segunda mitad del siglo XIX, regresó un cubano exiliado de los Estados Unidos a bordo de un vapor de la época para compartir el noble empeño de traer el camino, la verdad y la vida al pueblo de Cuba en la luz de Jesucristo. Más de 200 años, esas doctrinas encontraron fieles continuadores en la isla de Cuba, de manera que otros sembraron la buena semilla que creció y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno para hoy poder hablar del pueblo de Dios en Cuba. Soy Richard Rondón. Le invito para que se mantenga con nosotros en esta serie que junto quiere acercarle a esos destellos con el brillo de la historia. La memoria histórica no solo hace justicia, sino también que nos permite conocer cómo surgimos y quiénes somos. Por ello, antes de continuar nuestra narración, permítannos, por favor, mencionar algunas figuras de compromiso fundamental en la consecución de lo que somos hoy. En este periodo, comprendido entre los años 1874 a 1885, necesariamente tenemos que mencionar la figura del reverendo metodista J.E. Van Duzer, el primer misionero a los cubanos. Falleció muy joven, cuando tenía 22 años de edad, el 7 de junio de 1875. Fue sepultado en Cayo Hueso, la Florida, y sus últimas palabras son su epitafio: no abandonen la misión cubana. Años más tarde, 1879, se abre paso en la historia una figura que tendría importancia capital, el pastor Williams F. Good. Good tiene una parte muy significativa en la historia de los bautistas cubanos y a él nos vamos a referir en su momento. Por lo pronto, solo baste señalar su nombre con el de la niña, es decir, Adela Fales, que fue la que dio el nombre a la misión de la niña. Y le cuento, la familia Fales, de origen cubano, estaba exiliada en los Estados Unidos. Asistía a la congregación del pastor Good y Adela, a pesar de su corta juventud, de inmediato se identificó con las ideas de su pastor y se involucró en las tareas, sobre todo que Good llevaba a cabo en la predicación del Evangelio de Jesucristo a los cubanos. Adela de inmediato fue su intérprete y obrera de esta misión. Se cuenta que para el año 1885 ambos viajaron a Cuba,
Posteriormente, en el año 1887, deciden extender la obra bautista hasta el centro del país, específicamente a la porción centro-sur de la isla, y llegan a la provincia de Cienfuegos. Referentes históricos confirman que allí en Cienfuegos adquieren los terrenos para construir un cementerio bautista, aunque también iba a aceptar otro tipo de enterramiento. Por conflictos armados de la época, se da al traste con este cementerio, se pierden los terrenos y algunos historiadores atestiguan hoy que sobre restos de osamentas en ese lugar hoy existe un centro de enseñanza media superior. Y por último, tenemos que mencionar a Ángel Godínez, un joven muy talentoso. Había nacido en Regla el 16 de mayo del año 1865. Godínez residía en Cayo Hueso. Su pastor era Gut, con quien había conocido el Evangelio de Jesucristo. Ángel Godínez decide regresar en el año 1885 a Cuba para predicar la doctrina bautista. Según aparece en su agenda personal, Ángel Godínez funda la iglesia Nazaret en Regla. Allí ofrece varias conferencias en una dirección que está registrada como Calzada de Guanabacoa número 4. Pero también en ese propio año, 1885, los historiadores estiman que entre los meses de mayo a septiembre es que Ángel Godínez se encuentra con Alberto de Jesús Díaz Navarro. Y en este último es donde sí comienza nuestra narración. La figura más importante del surgimiento de los bautistas en Cuba en sus primeros tiempos fue Alberto Jesús Díaz Navarro. La partida de nacimiento de Alberto es en la Iglesia Católica de Regla. Sus padres fueron Felipe Díaz, su madre fue Josefa Navarro y Capote. Él nació el 5 de diciembre de 1856. Alberto se educó en uno de los mejores colegios de La Habana, el Colegio de San Anacleto, y eso hizo que pudiera graduarse de bachiller e ingresar a la Universidad de La Habana. Él ingresa a los 18 años, en el año 1874, en la Universidad de La Habana para estudiar la carrera de medicina. La guerra de independencia había comenzado en el año 1868 y Cuba era un hervidero de independentismo, y especialmente entre los jóvenes universitarios. Y Alberto decidió ir a la Manigua. Así que se incorporó a la Manigua en una fecha que no conocemos, pero por el hecho de que se le dio baja de la universidad en este primer semestre del año 75, pues creemos que sobre esa fecha aproximadamente él pudo haber ido a la Manigua a luchar con el ejército mambí. Es comisionado junto con otros soldados para una avanzada para buscar un lugar donde pudieran acampar, y son sorprendidos por el ejército español. Ellos dos solos contra un ejército tuvieron que huir, escapar. El ejército los acorraló contra una ensenada de mar allí, pero ellos oscureció y pudieron refugiarse. Los españoles estaban a punto de capturarlos cuando ellos decidieron adentrarse en el mar con un pequeño tronco de madera, algo que pudiera servirle para poder flotar. Se adentraron en el mar, y entonces para poder salir y poder incorporarse a la tierra nuevamente por un lugar donde no estuvieron los españoles. Pero la oscuridad de la noche, las corrientes del mar, los arrastró y no pudieron llegar nunca a tierra, y cuando amaneció estaban en medio del mar. Bueno, Dios proveyó de alguna manera y ellos fueron rescatados por un vapor norteamericano que pasaba por aquel lugar, y fueron a parar a los Estados Unidos. La guerra en Cuba terminó. Hay evidencias de que el padre trató nuevamente en la Universidad de La Habana de que él pudiera reincorporarse. Con el Pacto del Zanjón hubo una amnistía para todos los cubanos que habían luchado en la guerra. No sé cómo funcionó esto para Alberto, que no estaba en ese momento en Cuba siendo parte del ejército, sino que estaba en los Estados Unidos. Pero bueno, en la universidad no aprobaron su reingreso. Por motivos que no conocemos, la familia fue a vivir a Nueva York. Por el año 1882 enfermó de neumonía, tuvo que estar ingresado en un hospital, y estando ingresado allí, una enfermera cristiana llamada Alicia Tucker se acercaba a él allí para orar y leerle la Biblia. Alberto se interesó en la fe de Alicia Tucker y bueno, consiguió un Nuevo Testamento y comenzó a leer la Biblia. Y entonces pues él llega a la historia del ciego Bartimeo. Le gustaba mucho el estudio de la oftalmología, y cuando vio esta historia
del ciego que recibe la vista, pues ese fue el momento de su conversión. El 19 de marzo de ese año 1882, el doctor Alberto J. Díaz viene a Cuba para estudiar las leyes, para ver cómo eran las posibilidades de traer el Evangelio a Cuba. Realiza 3 conferencias en la calle Bernaza, número 63. Allí él descubre que el interés era bueno, que las leyes permitían, que había una tolerancia religiosa en Cuba. Su pastor, el doctor Montgomery, era profesor de la Unión Teológica del Seminario de Nueva York y le había instruido en muchas cosas importantes para Alberto. El mismo Montgomery después, más adelante, por el año 93, da testimonio que había instruido a Alberto teológicamente, eclesiológicamente, en algunos aspectos y demás. Alberto está yendo a la iglesia, su hermana Asunción Díaz también está asistiendo con él. Y el día 19 de noviembre de ese año 1882 se bautiza su hermana Asunción. Y el domingo siguiente, 26 de noviembre, se bautiza Alberto Jesús Díaz Navarro en la iglesia bautista del doctor Montgomery en Nueva York, 1882. Alberto regresa a Cuba a principios de 1883, ya con la idea de establecerse como un misionero, como un obrero. Trae unas cajas de Biblias, él es comportor, viene también con esa misión de vender Biblias y comienza inmediatamente a reunirse con las mismas personas que había congregado anteriormente y comienza una serie de conferencias cristianas con estas personas. Ellos alquilan un lugar en Amarguras 73 y allí empieza a reunirse con esos amigos, con esos estudiantes universitarios para predicar el Evangelio. El día 8 de febrero comienzan las conferencias. Estas conferencias inmediatamente atrajeron a muchas personas y el grupo creció, se fortaleció. No sabemos exactamente qué día celebraban las conferencias, pero eran ocasionales. Porque lo que sucede es que el 10 de abril de ese mismo año, o sea, solo unos meses después, esa congregación, que ya en ese momento tenía 25 personas comprometidas, deciden comenzar a reunirse todos los domingos, sistemáticamente, y firman un convenio, y se organizan como una iglesia en sí misma. Tal vez no era una iglesia como el concepto que nosotros tenemos hoy de los bautistas, o sea, ninguno de ellos estaba bautizado ni discipulado, pero habían creído la nueva fe que predicaba el misionero Alberto, y entonces decidieron reunirse y decidieron comenzar a realizar cultos sistemáticos y al mismo tiempo firmar un pacto. Nosotros conservamos el pacto, hay un artículo de periódico donde se publicó el pacto de aquella primera iglesia, es un pacto neotestamentario, y lo firman 25 personas que se unieron a aquella congregación, que llegó al punto de tener que construir bancos con capacidad para 320 personas. Hay crónicas de esos tiempos en los periódicos de La Habana, en el periódico El Triunfo y demás, que hablan hasta de 500 personas reunidas en aquel lugar en el siguiente año, 1884. La congregación que creó a Alberto J. Díaz rápidamente creció y varias veces tuvo que cambiar su lugar de residencia, según consta en las actas originales de la iglesia, buscando hacer más públicos sus cultos. Uno de los lugares en los que asentó esta nueva congregación fue justamente aquí a mis espaldas. Entonces era Prado 115. Era una de las calles más populares y concurridas de La Habana de entonces. Aquí funcionaba el Hotel Pasaje. La congregación Getsemaní de J. Díaz ubicaba una habitación en la planta baja de lo que era entonces un hotel con altos estándares de calidad y que originalmente constaba de 3 pisos más una planta superior a la izquierda de esta edificación. En la actualidad aquí funciona la sala polivalente deportiva Kick Chocolate y está situada frente al Capitolio Nacional. En la década de los años 80 del siglo XIX, el Paseo de Martí o del Prado, entre otros nombres, era uno de los más importantes sectores de la ciudad. Allí se concentraban lujosas mansiones, teatros, plazas y hoteles, entre ellos el Gran Hotel Pasaje. Cuando allí se radicó la iglesia Getsemaní, a instancias del misionero Alberto J. Díaz, la edificación sería testigo de importantes acontecimientos sociales, culturales y políticos,
estos últimos con sede en la conocida Acera y Café del Louvre, famosa por los jóvenes que allí se reunían, la mayoría de los cuales eran independentistas y defendían ideas progresistas para su época. Llama la atención que los sitios elegidos por el apóstol a Cuba de la obra bautista confluyeron siempre alrededor de la misma área, hasta quedar en el perímetro definitivo para su emplazamiento en Dragones, esquina Zulueta. Dice un acta de la iglesia, que es una copia, que a ellos les fue propuesto por el obispo de la Florida ser episcopales y que ellos no aceptaron. Eso fue en el mes de febrero, en que el obispo episcopal de la Florida, John Freeman Young, vino a Cuba y le propuso eso a Alberto. El acta dice que no aceptaron. Sin embargo, hay una nota en el periódico del 3 de marzo de ese mismo año, o sea, solamente un mes después, en que en esa nota dice culto de confirmación de la Iglesia Bautista Getsemaní por el muy reverendo obispo John Freeman Young de la Florida. Así que la iglesia se hizo episcopal. Hay fotos de la época que muestran a Alberto vistiendo la vestidura típica de un predicador episcopal, y ellos comienzan a ser sostenidos por los episcopales. Lo más probable es que el aceptar esto haya tenido mucho que ver con que le brindaran apoyo, con que pudieran también mantenerlos económicamente. Ellos tenían que estar pagando un alquiler que costaba muy caro, tenían que pagar también el servicio del gas para el alumbrado del local. Al mismo tiempo, no había salarios para el pastor, para abrir nuevas obras, y ellos aceptaron esto. Para este tiempo también tenían una segunda iglesia en la calzada de Jesús del Monte, a la cual llamaban la Santísima Trinidad. Parece ser que en la casa de uno de los convertidos, que se llamó Narciso Izquierdo, que vivía ahí en calzada de Jesús del Monte. O sea que habían dos congregaciones: la congregación de Prado 115, que ellos llamaron Getsemaní, esa iglesia le llamaron Iglesia Reformada Getsemaní, y la congregación de Santísima Trinidad en Jesús del Monte. En septiembre ocurre algo verdaderamente importante, un acontecimiento que es tal vez uno de los momentos más importantes de este periodo histórico para la obra en Cuba, que es que en ese momento, en septiembre, Alberto J. Díaz y William Wood se conocen en La Habana. Allí Wood le propone a Alberto que se una a la obra bautista que ellos querían abrir en Cuba. Ángel Godínez fue quien propició el encuentro entre William Wood, pastor de la iglesia bautista de Key West o de Cayo Hueso, con Alberto Díaz. Hay una fecha muy importante en la historia bautista en Cuba. Es el 3 de diciembre de 1885. La iglesia reformada Getsemaní, con su pastor Alberto de Jesús Díaz y Navarro, se convierte, a instancia del pastor y explicando la forma de la organización de una iglesia bautista, en la primera iglesia bautista en Cuba. El pastor Díaz, que no estaba ordenado todavía, parte a los Estados Unidos, a la iglesia de Cayo Hueso, donde el pastor Wood dirigía aquella congregación, y es ordenado el día 12 de diciembre de 1885, convirtiéndose en el primer pastor bautista cubano. Y se preparan los primeros bautismos de aquella iglesia. Es el mismo pastor Wood el que celebra los bautismos. Según las narraciones de la época, los candidatos al bautismo, acompañados de los miembros de la iglesia, van caminando por distintas calles de la ciudad rumbo a la costa. Lo hacen en horas muy tardes de la noche. Estaban con mucha preocupación por las autoridades que no permitían celebrar ninguna actividad religiosa fuera de los templos. Por eso dice que al celebrar los bautismos, y el primero de todos los bautizados es el hermano Narciso Izquierdo, aquí en el libro de actas y de registro de la iglesia Getsemaní lo presenta así: Narciso Izquierdo, bautizado el 20 de enero de 1886,
y hay una nota donde dice el primero que se bautizó en Cuba. A partir de esa fecha, de los primeros bautismos en la costa, la iglesia de Getsemaní comienza a prepararse para, cumpliendo las leyes, tener los bautismos dentro de su propia congregación. Y en el templo de la iglesia se prepara el primer bautisterio. Alberto Díaz está muy entusiasmado con los primeros bautismos que va a celebrar. Esa noche, cuando comienza a celebrar los bautismos y todo está preparado para hacerlo, aparece su mamá, doña Josefa Navarro. Era una mujer muy católica que le había ocasionado muchas dificultades al pastor Díaz, su hijo, porque ella llegó en un tiempo en que no le hablaba porque él era un hereje. Cuando Díaz se dispone a bautizar al primer candidato, aparece ella. Él se asusta, desde luego, cree que le va a echar a perder sus primeros bautismos, pero lo que hace es que ella dice: Alberto, aquí está tu madre. ¿Tú vas a negarte bautizar a tu propia madre para que sea cristiana? Y esta es la mujer que crea por primera vez una sociedad misionera de mujeres. Donde ella y 120 mujeres que se organizaron en una sociedad en la calle Velascoaín 70, donde estaba la casa de ella, pues sirvieron durante 3 meses. Fueron personas que estuvieron continuamente cuidando enfermos, ayudando y demás. Fue una labor preciosa. Después de esa epidemia de viruela, la iglesia tuvo un crecimiento enorme por el buen testimonio que dejó aquellas mujeres, Alberto, todos los miembros de la iglesia y demás. La iglesia se desarrolla y de tal manera que llega el momento en que adquiere hasta propiedades. La primera propiedad bautista fue los terrenos para el cementerio en 1887. La necesidad de tener un lugar donde enterrar sus propios muertos llevó a Alberto a buscar, a promocionar y a aquella iglesia a asumir la idea de tener su propio cementerio. El día 23 de enero de 1887 se compraron los terrenos y ya para abril el cementerio funcionaba. Para el año 1889, la congregación de Getsemaní había crecido suficiente como para necesitar un local más amplio. Yo creo que hay una historia que nos va a ayudar mucho a entender el nivel de compromiso de Alberto con la iglesia, con la sociedad cubana de aquel tiempo. Y fue cuando Alberto fue invitado a la Convención Bautista del Sur en el año 1887. Él no habló de lo que llevaba planificado, sino que habló de toda esa experiencia que él había tenido, de la muerte de su hija, de no poder estar allí para enterrarla, de cuán importante era para él la obra que venía a hacer, que había determinado incluso no enterrar a su hija. Como parte del discurso, yo tengo un fragmento acá que dice: aquí estoy para decirles cómo aquellos hermanos necesitan de un templo donde puedan reunirse con comodidad. Aquí estoy implorando de vuestros sentimientos cristianos algunos recursos con que poder comenzar a levantar un templo para aquellos pobres bautistas que están en Cuba. Ahí uno de los que estaba ahí se levantó y dijo: el hermano Díaz no quiere hacer colecta, pero yo estoy dispuesto a dar $100. Y aquel mismo día se reunieron casi $5.000 en aquel lugar. Se presentó que el Circo Teatro Jané, construido por el señor Miguel Jané y Oyer e inaugurado el 10 de diciembre de 1881, estaba en venta. La congregación hace uso del edificio y se prolonga ese uso sin pagar ningún alquiler hasta que se firma la escritura que se firma precisamente el día 8 de diciembre de 1890. Ahora, hubo oposición en Cuba. No fue fácil poder hacer todo aquel trabajo que ellos hicieron, no fue fácil. En esa misma convención, cuando Alberto regresa a Cuba, se encuentra que el obispo Manuel Santander y Fruto, obispo de la Iglesia Católica en Cuba, había estado ya tomando algunas decisiones para frenar el trabajo de la Iglesia Bautista cubana. Ese edificio demuestra a la generación presente y sobre todo a otras denominaciones como la Iglesia Católica que los bautistas habían venido para quedarse.
En la iglesia de Getsemaní se ordenan 3 importantes obreros. El primero de ellos, Miguel Pérez, que el dato histórico es que es el primer pastor ordenado en Cuba. En crónicas de la época se narra exactamente el acto de su ordenación. José Regino O'Halloran es el otro, un hombre que después llegó a ser grande, muy grande, en la obra bautista en Cuba Occidental y que tiene aún el privilegio que posteriormente, en 1898, organiza la primera iglesia bautista en Santiago de Cuba. Y el otro es José Victorino de la Cova, un hombre grande, conocido como el príncipe de los predicadores posteriormente. Este núcleo de obreros, más las iglesias que se iban organizando, es la que hace pensar a Alberto Díaz que había llegado el momento para organizarse en asociación. La oposición católica fue fuerte. El obispo trató de desacreditar a Alberto, lo acusó de inmoralidad, porque decía que se metía en el agua con las mujeres, lo acusó de ilegalidad, lo acusó de herejía. Alberto incluso hubo un momento que preparó 5 famosos sermones que los predicó en distintos lugares de La Habana para defenderse de las acusaciones del obispo. También las autoridades españolas eran procatólicas y de alguna manera también se opusieron en muchas ocasiones. Alberto estuvo preso, uno de sus más famosos momentos de prisión. Alberto estuvo alrededor de 7 u 8 veces preso en Cuba. Aún en Guanabacoa, predicando el pastor Alberto Díaz, el reverendo Ángel Godínez y Desiderio Herrera son interrumpidos por las autoridades mandadas por el alcalde de la ciudad, señalando que ellos no tenían permiso para actividades en ese lugar. La iglesia estaba en la calle Bertemati y allí en aquella iglesia se reunieron una gran congregación y tuvieron que salir al patio para celebrar el culto y las autoridades irrumpieron allí. Y la guardia, la policía de aquel momento, se llevó preso a Alberto junto con el pastor Desiderio Herrera y el pastor Ángel Godínez. Ellos fueron llevados ahí a la cárcel y allí estuvieron y salieron de allí por la intervención, en ese momento, con Alberto como ciudadano americano, la intervención de las autoridades de los Estados Unidos pidiendo la libertad de Alberto como ciudadano y obrero de la Home Mission Board. La última prisión de Alberto J. Díaz fue durante la represión contra la iglesia dirigida por Valeriano Weyler. 8 días después fue puesto en libertad con la condición de que inmediatamente debía abandonar la isla de Cuba. Se reúne con la iglesia Getsemaní y ésta lo despide. Hay constancia en el libro original de actas de un acta que fue fechada el 28 de abril de 1896, donde se recoge la despedida al pastor después de 8 días en prisión y especifica que los cultos oficiales serían cerrados. Corría el año 1897 y ante la ausencia de sus principales líderes, la iglesia bautista Getsemaní se mantuvo solo ofreciendo cultos de oración. Un año más tarde, 1898, con el fin del colonialismo español, se produjo el retorno a Cuba de los exiliados cubanos en Estados Unidos. En ese grupo hubo 2 figuras importantes, O'Halloran y J. Díaz, y esto favoreció la extensión de la obra bautista en nuestro país. Por ejemplo, en el propio año 1898 se abren nuevos templos en Guantánamo y Santiago de Cuba. Y en el año 1899 se abren en Santa Clara, en Matanzas, Cienfuegos y también en Sagua la Grande. Posteriormente, en el año 1901, llega a Cuba Charles Daniel, misionero de la Convención del Sur. Charles Daniel de inmediato fue nombrado por la Home Mission Board como superintendente de la obra bautista en Cuba. Y a partir de ese momento, Alberto J. Díaz queda solo como pastor de la iglesia bautista Getsemaní. El 24 de enero de 1902 se organiza una nueva iglesia en el mismo edificio donde celebra sus cultos la iglesia Getsemaní. Es la primera iglesia bautista de habla inglesa en la ciudad. En la organización de la iglesia está presente el pastor Díaz.
Ambas congregaciones, en un espíritu fraternal, tienen sus actividades de adoración en el mismo edificio. Los hermanos de habla inglesa se reúnen en la mañana y los hermanos cubanos en la tarde. Estas actividades marchan hasta llegar el año 1903, que por razones administrativas sobre el uso del edificio se inicia una demanda legal puesta por la iglesia Getsemaní contra el Home Mission Board. La iglesia Getsemaní y su pastor J. Díaz salen del edificio de Dragones y Zulueta, y posteriormente el fallo final del Tribunal Supremo fue dado a conocer en 1907 a favor del Home Mission Board. Y el líder de la obra bautista en Cuba Occidental por muchos años, su apóstol bautista, se une por decisión propia a la iglesia presbiteriana. Ahí está hasta que en el año 1916 fallece. Sus restos están en el cementerio bautista que él mismo había organizado. Estos fueron los años iniciales de la Iglesia Bautista en Cuba, tomando como punto de partida el retorno de Alberto de Jesús Díaz Navarro en el año 1882. Posteriormente, otras figuras y otros acontecimientos marcaron el decursar del tiempo. Por ello, le invito para reencontrarnos en nuestro próximo capítulo y seguir descubriendo esos destellos con el brillo de la historia. Dios les bendiga.